the gods rock and roll. Y si te dijera que una banda con riffs sucios, estética satánica y producción cruda cambió la historia del metal para siempre, no estamos hablando de Black Sabbath ni de Slayer, estamos hablando de Venom, la banda que encendió la mecha del black metal. A principios de los 80, mientras el heavy metal ganaba fuerza y el thrash apenas nacía, un grupo de tipos en el norte de Inglaterra decidió ir más allá. Quería sonar más rápido, más oscuro, más maldito, y lo lograron. Cuando lanzaron su segundo disco, titulado Sin Filtros, Black Metal, no solo estaban nombrando un álbum, estaban bautizando un género. Sin proponérselo, Venom creó el blueprint para lo que sería uno de los géneros más extremos y controversiales del metal. Y lo más loco es que ni siquiera se lo tomaban tan en serio. Tocaban fuerte, hablaban de Satanás y caos, pero lo hacían con una actitud punk y rebelde, como si todo fuera una gran provocación, pero terminó siendo una gran revolución. El mundo no estaba preparado, mientras la crítica los destrozaba, los fans del underground los adoraban. Porque Venom no era perfección técnica, era actitud cruda, era energía sin filtro, era el caos hecho música. Pero ¿quiénes eran realmente estos tipos? ¿Cómo fue que una banda con recursos mínimos, criticada por muchos por no saber tocar, terminó inspirando a miles de músicos en todo el mundo? ¿Por qué hoy, décadas después, se sigue hablando de ellos como los padres del caos? En este video vamos a explorar el nacimiento, ascenso y legado de Venom, desde sus orígenes en Newcastle, pasando por discos como Welcome to Hell y Black Metal, hasta sus momentos más polémicos, cambios de formación y su influencia en bandas como Mayhem, Bathory y Darkthrone. Porque entender a Venom es entender el origen del lado más oscuro del metal, es decir, cómo el ruido, la actitud y la transgresión pueden hacer historia. Prepárate porque lo que viene no es solo una historia musical, es un descenso directo a los infiernos del metal. Para entender a Venom hay que viajar a Newcastle, Inglaterra, a finales de los años 70, una ciudad industrial golpeada por el desempleo, las huelgas mineras y un ambiente sombrío. En medio de esa atmósfera opresiva nació una generación desencantada, lista para explotar en forma de música. El punk ya había abierto la puerta a la rabia sin técnica y el heavy metal comenzaba a estructurarse como movimiento global. Fue en ese cruce donde surgió Venom. No venían de conservatorios ni de academias, venían de la calle, de trabajos mal pagados, de tardes aburridas en pubs. Todo comenzó cuando Conrad Land, que luego se haría llamar Cronos, se obsesionó con la velocidad de Motorhead, la teatralidad de Kiss y el peligro sonoro de Black Sabbath. Se unió a Jeff Mantas Dunn y Tony Abaddon Bray y juntos comenzaron a experimentar con un sonido más extremo. En sus primeros ensayos, más que canciones, salía puro ruido, pero ese ruido tenía algo, una crudeza sin filtros, un fuego sin pulir. Lo que a otros les tomaría años de técnica, ellos lo reemplazaban con actitud. Su lema era claro: si suena mal, hazlo sonar peor; si asusta, hazlo más oscuro. Inicialmente usaron nombres como War Stars y Guillotine, pero finalmente encontraron el que definía todo lo que querían representar: Venom, venenosos, letales, oscuros. El nombre era perfecto. En 1981, sin apoyo ni presupuesto, grabaron Welcome to Hell. El disco fue autoproducido, grabado en pocas horas con errores por todos lados. Pero eso lo hizo legendario. Era crudo, violento, desafiante. No sonaba como nada de la época. Era como si el infierno hubiera sido prensado en vinilo. Las letras hablaban abiertamente de satanismo, rituales, muerte y destrucción, no con la sofisticación de otras bandas, sino con descaro. Eran agresivos, provocadores. Las portadas eran oscuras y provocativas. Venom sabía que no iba a conquistar radios ni grandes arenas, pero iba a encender un culto. En vivo era un caos controlado, pirotecnia, sangre falsa, cruces invertidas, fuego. A los fans les fascinaba, a los críticos les horrorizaba, pero por eso era exactamente que los querían, ser la antítesis de lo aceptado. Mientras Iron Maiden y Judas Priest perfeccionaban sus producciones, Venom iba por el camino contrario: ruido, velocidad y oscuridad. Lo técnico no importaba, lo importante era la sensación, y eso lo entendieron los fans del underground, los jóvenes que querían algo más violento, más real. Esa actitud fue como una bomba que explotó en el norte de Europa. Bandas de Noruega, Suecia y Finlandia empezaron a copiar no solo su sonido, sino también su filosofía, lo oculto, lo prohibido, lo extremo. Venom no se imaginaba en ese momento que estaban dando forma a un nuevo lenguaje musical. Simplemente hacían lo que les nacía, sin pensar en géneros, reglas ni consecuencias. Pero su disco Welcome to Hell marcó el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás soñaron, y esto solo era el principio. Un año después de Welcome to Hell, Venom volvería con algo más explosivo. En 1982 lanzaron su segundo álbum y le ponen un nombre que sin saberlo cambiará la historia del metal para siempre: Black Metal.
El título fue una provocación directa, no había un subgénero llamado así, no existía el black metal como lo conocemos hoy, pero Venom creó el término y con eso sembraron una semilla que años más tarde daría lugar a toda una nueva ola de bandas extremas. Desde el primer segundo, black metal es un ataque frontal. La canción da nombre al disco comienza con una batería acelerada, una guitarra rasgada y una voz demoníaca de Cronos escupiendo "Lie down your soul" o "The Good Rock and Roll". No era solo una línea, era una declaración de guerra. Musicalmente el álbum era más sólido que su debut, pero seguía teniendo esa crudeza caótica que definía a Venom. No eran virtuosos, no eran limpios y no querían serlo. Querían sonar como una banda que tocaba desde el mismísimo infierno. Cada riff, cada grito, cada ruido estaba cargado de maldad. Las letras iban aún más lejos de la imaginería satánica. Aquí ya no era solo estética, era una identidad. Venom hablaba del diablo como metáfora. La invocaban, lo celebraban y eso hizo que miles de fans, especialmente en Europa, empezaran a verlo como algo más que una banda, como una filosofía. El disco fue un escándalo, muchos lo rechazaron por su sonido sucio y sus letras blasfemas. Las tiendas los escondían, las radios lo ignoraban, pero el underground fue como gasolina al fuego. Black Metal no era un álbum más, era el manifiesto de una nueva forma de entender el metal, agresivo, crudo, violento y sin concesiones. Durante las sesiones de grabación, la banda grababa con mínimo presupuesto, a veces en una sola toma. Cuenta el ingeniero de sonido que se tapaba los oídos y les rogaba que bajaran el volumen. Por supuesto, no lo hicieron. En Noruega, Suecia y Alemania, decenas de bandas jóvenes escucharon ese disco y pensaron, este es lo que quiero hacer. Bathory, Hellhammer, Sodom y luego toda la segunda ola del black metal en los 90 con Mayhem, Darkthrone y Burzum nacen del impacto directo de este disco. Visualmente también marcó una pauta. Portadas oscuras, logos ilegibles, imágenes blasfemas. Todo eso comenzó con black metal y aunque Venom no sonaba como lo que años después sería el black metal noruego, que sería mucho más atmosférico y distorsionado, plantaron cada uno de sus integrantes esenciales, lo anticristiano, lo extremo, lo ritual. Pero aquí viene lo fascinante. Venom nunca buscó fundar un movimiento. Para ellos todo era una gran provocación, una explosión de energía rebelde. Cronos mismos ha dicho que no se tomaba tan en serio todo lo satánico, que era parte del show, pero eso no importaba. Lo que importaba es lo que crearon. Black Metal no solo fue un álbum, fue un grito, un mito, un llamado a la oscuridad, con el que Venom dejó de ser una banda ruidosa y pasó a ser una leyenda viviente. Y lo mejor, todavía les queda mucha pólvora por quemar. Toda banda que llega al poder tarde o temprano enfrenta a su peor enemigo, ellos mismos, y Venom no fue la excepción. Después del impacto de Black Metal comenzaron las giras, las entrevistas, el culto creciente, pero también llegaron los conflictos internos, los egos inflamados y las decisiones cuestionables. La química inicial entre Cronos, Mantas y Abaddon empezó a desgastarse. Lo que antes era energía salvaje, ahora era una lucha constante por el control creativo. Cronos, con su presencia dominante y voz inconfundible, quería que la banda fuera aún más agresiva. Mantas, por su parte, buscaba un sonido más técnico y estructurado. Abaddon simplemente intentaba mantener la paz, aunque cada vez tenía menos voz en las decisiones. En 1984 lanzaron su tercer disco, At War with Satan. El álbum tenía ambición, eso era claro. Una sola canción de casi 20 minutos abría el disco con una narrativa épica de guerra entre el cielo y el infierno, pero no todos los fans lo recibieron bien. Muchos extrañaban la crudeza directa de los primeros discos, aunque hoy es considerado de culto. En su momento At War with Satan fue divisivo. Y aquí comienzan las grietas. Las grietas eran intensas, el alcohol fluía sin control y las tensiones crecían fuera y dentro del escenario. Las peleas entre Cronos y Mantas eran legendarias, muchas veces al borde de lo físico. Cada uno sentía que el otro estaba saboteando la banda. En 1985 lanzaron Possessed, un álbum que fue duramente criticado por la prensa y los fans, aunque lo vieron como una pérdida de dirección. A pesar de tener buenas ideas, el sonido no convencía y lo peor, Venom empezaba a sonar a una caricatura de sí mismos. Ese mismo año Mantas decide dejar la banda, la situación era insostenible. Para muchos, esto fue el principio de su fin. Sin su guitarrista original, Venom recluta nuevos miembros y Cronos intenta seguir adelante, pero ya no era lo mismo. La química mágica de los primeros años se había desintegrado. En 1987 lanzan Calm Before the Storm, con una formación renovada. El sonido era más pulido, menos sucio. Algunos fans lo consideraron interesante, pero la mayoría siente que Venom ha perdido su esencia, incluso la estética cambia. Menos ocultismo, más metal convencional. Fue como ver a una bestia salvaje domesticada. Y entonces, un golpe bajo. Cronos también se va, iniciando su proyecto solista. Abaddon, el único original restante, sigue lanzando discos bajo el nombre de Venom, pero el impacto ya no es lo mismo. El nombre sigue vivo, pero la llama se apaga poco a poco.
Durante los siguientes años, Venom quedó fracturado, con versiones paralelas, discos irregulares y una base de fans dividida. De ser los padres del black metal, pasaron a ser vistos por algunos como una reliquia. Incluso en su momento más bajo, algo quedó claro: sin Venom, el metal extremo no existiría como lo conocemos. Los años 80 terminaron con una banda rota, su legado disperso y muchas preguntas sin responder, pero a veces incluso las bestias más oscuras encuentran la forma de renacer. Cuando parecía que Venom era solo un recuerdo ruidoso del pasado, la historia dio un giro inesperado. A mediados de los 90, la nostalgia por el metal extremo de los 80 comenzó a crecer, y con ella también creció el respeto para aquellos que habían pavimentado el camino. En ese contexto, los miembros originales de Venom empezaron a acercarse nuevamente y la chispa renació. En 1995, después de casi una década separados, Cronos, Mantas y Abaddon se reúnen, y en 1997 lanzan Cash y Stone, un disco que, si bien no cambió el juego como los primeros, marcó un regreso digno, una reafirmación de su brutalidad. No eran jóvenes, pero seguían sonando con rabia, con esa actitud que los había definido desde el inicio. Durante los años 2000 y 2010, Cronos tomó el control total del proyecto, estableciendo una nueva formación bajo el nombre de Venom. En paralelo, Mantas y Abaddon lanzaron su propia versión, Venom INC, trayendo de vuelta ese sonido clásico que los fans de antaño tanto valoraban. Ambas bandas comenzaron a tocar en festivales importantes, compartiendo cartel con grupos que alguna vez los habían idolatrado. Era una paradoja hermosa. Venom, los rebeldes marginados del pasado, ahora eran leyendas veneradas por el mismo sistema que una vez los rechazó. Pero el verdadero legado de Venom no está solo en los discos o en sus conciertos, está en la provocación, porque por ellos probablemente no existiría el black metal tal como lo conocemos. Ni Mayhem, ni Darkthrone, ni Gorgoroth, ni siquiera death metal o el thrash hubiera sido igual sin su influencia. Cuando bandas como Slayer, Metallica o Kreator mencionan a Venom como inspiración, no es una exageración. Venom encarnó el hazlo tú mismo, la crudeza como virtud, la transgresión como bandera, demostrando que no necesitas perfección para hacer historia, solo actitud, pasión y un sonido que sacude el alma. Visualmente también dejaron una huella: los corpse paint, los nombres diabólicos, las portadas sombrías, todo eso comenzó con ellos. Incluso hoy hay decenas de bandas que replican esa estética sin saber que están imitando a Venom. Y aún con todo ese peso, Venom nunca se encasilló, sigue grabando discos, evolucionando, experimentando. Su último material demuestra que aún tienen gasolina en el tanque. Y lo mejor, la leyenda no muestra signos de apagarse. Porque Venom ya no es una sola banda, es un símbolo, un acto de rebeldía alterna, una fuerza oscura que desde las sombras cambió el curso del metal para siempre. No fueron los más técnicos ni los más exitosos, pero sí fueron los más peligrosos, y eso no se olvida. Entonces, ¿Venom fue realmente la banda que inició el black metal? Sí, y no solo por el nombre del disco, sino por la actitud, por la estética, por el sonido. Porque sin Venom, el metal extremo sería otro completamente. Ellos fueron los primeros en decir lo que nadie quería oír, en sonar como nadie quería sonar y romper todas las reglas, incluso las del mismo metal. No eran virtuosos, no buscaban agradar, lo suyo era fuego, rabia, oscuridad. Y eso, aunque muchos no lo entendieron, en su momento plantaron la semilla de un movimiento. Su influencia viene en miles de bandas, en festivales, en portadas, en sonidos y sobre todo en la actitud. Venom demostró que no se necesita una gran disquera ni millones de dólares para cambiar la historia. Solo se necesita una idea poderosa, una guitarra distorsionada y el valor de gritarle al mundo lo que nadie se atrevía. Y aunque los años pasen, aunque las formaciones cambien y el tiempo deje marcas, una cosa está clara: Venom sigue siendo una fuerza oscura e indomable. Su nombre está grabado en la historia con letras negras y fuego. Así que la próxima vez que escuches una banda brutal, extrema, agresiva, recuerda que antes de todo eso estaban ellos, 3 tipos de Newcastle que decidieron prenderle fuego al mundo con riffs satánicos y actitud infernal. ¿Y tú qué opinas? ¿Es Venom la banda más influyente del metal extremo? Déjamelo en los comentarios, y si te gustó este video, suscríbete al canal, dale like y compártelo con ese amigo que necesita un poco más de metal en su vida. Nos vemos en el próximo video, donde la oscuridad también tendrá voz.